siguen dando de qué hablar, pero esto no es algo nuevo. Sí es algo nuevo porque recientemente pasó algo, pero el debate vinculado a cómo se presentan las cifras en lo que tiene que ver con la seguridad pública es un debate de larguísima data que se viene debatiendo hace muchísimo tiempo y tiene varios puntos para discutir. Uno de los puntos es cómo se presenta y qué se presenta, pero otro de los puntos, y sobre eso vamos a entrar en unos minutos nada más, pero otro de los puntos tiene que ver con la calidad del relevamiento y del procesamiento de los datos. En este momento se encuentran corriendo denuncias vinculadas al maquillaje de cifras dentro del Ministerio del Interior, pero más allá de eso hay muchas dudas y hemos hablado sobre este tema otras veces en otros informes con respecto a qué es lo que se evalúa, qué es lo que se mide y qué variables se eligen para medir y cómo se agrupan, digamos, los delitos dentro de determinadas características. Pero ese no es el único problema que se tiene, sino otro de los problemas que se tiene es que cuando se presentan los datos sobre seguridad, se dice, este es el estado de la seguridad en nuestro país. Se dice que la seguridad aumentó o disminuyó según los datos que se presentan. Pero es importante saber que en realidad lo que estamos viendo son solamente los delitos que se captaron, no todos los delitos que existen. Y el delito en sí es difícil de captar justamente porque es algo que se hace de manera escondida. Entonces es muy difícil pretender que mediante los datos se pueda entender el estado de seguridad de nuestro país. Sin embargo, hay quienes mencionan y dicen que estos datos, más allá de los debates que hay, y sobre eso vamos a profundizar, vinculados a cómo se presentan, esos datos son los que reflejan el estado de seguridad de nuestro país. ¿Cuál fue el último debate en torno justamente a estos datos y la polémica que generaron? Bueno, lo decíamos al inicio cuando presenté el informe. Lo que pasó ahora recientemente es que el gobierno hizo una difusión de una estrategia de difusión vinculada a el avance de este periodo de gobierno en el que comparó los 30 meses de la gestión actual con los 30 primeros meses de la gestión anterior y sacó un video que es el que estamos viendo en pantalla que muestra determinados indicadores y compara esos 30 meses según esos indicadores. Pero esto trajo innumerables críticas de varios sectores, no solamente sectores políticos y la oposición, sino también sectores académicos que dijo que no se pueden dar datos al azar y además presentarlos de esta manera que, como están pudiendo ver en pantalla, tiene toda una implicancia desde el punto de vista propagandístico bastante importante. Lo que presenta de alguna manera es esta placa que estamos viendo aquí en pantalla. Como pueden ver, homicidios, hurtos, rapiñas, violencia doméstica y abigeato, y compara los primeros 30 meses, es decir, casi 900 días de la gestión, ahí dice primeros 30 meses de gestión del Frente Amplio con los primeros 30 meses de la coalición de gobierno y da allí la diferencia entre estas cifras y la variación. Nosotros hablamos con Gabriel Tenenbaum, que es investigador, es docente de la Facultad de Ciencias Sociales y se ocupa en particular de los temas de seguridad y nos dijo varias cosas. Nos dijo que esta forma de presentar los datos tiene errores desde el punto de vista metodológico, desde el punto de vista técnico, pero también desde el punto de vista ético. Lo que él menciona es que no se pueden elegir un par de datos al azar para presentar y mostrar una fotografía fija, que la forma de presentar los datos, la forma correcta de presentar los datos es mostrar una curva, cómo se fueron moviendo esos delitos a lo largo del tiempo. Los delitos tienen mucho que ver con el momento y tienen mucho que ver con el tiempo y fluctúan un montón. Y la forma correcta de mostrarlo es en una curva donde podemos ver cómo sube y cómo baja y cómo se va comportando. Esa es lo que daría realmente información con respecto a cómo está la seguridad en nuestro país, o por lo menos un poco más de información. Pero como les mencionaba, además de estos problemas técnicos que tienen que ver con la comparación de esta manera como la presenta el Ministerio del Interior, también él nos hablaba de un problema ético en la difusión de este tipo de datos y sobre eso habla en este fragmento de la entrevista. Lo que nos encontramos, y ahora parece muy claro porque se presenta la información detrás de todo un video propagandístico, es con una gestión de la comunicación del dato estadístico, y lo que tenemos que tratar de evitar por sobre todas las cosas es politizar el dato estadístico. Porque si se politiza el dato, pierde confianza y credibilidad. Y ahí no tenés de qué agarrarte. Porque vos necesitas un conocimiento consolidado, sólido. Y cuando se empieza a politizar, se arman los bandos y perdés como la noción de
qué es lo que está sucediendo, ¿no? Porque también hay que admitirlo, a veces se hace populismo a partir del manejo de los datos, ¿no? Cuando uno está fijándose en los datos continuamente y jugando con las unidades de tiempo, la construcción de los indicadores para que te dé bien, para que te dé convenientemente bien, para lo que vos querés mostrar, decir al otro, estás haciendo una suerte de populismo penal manejando los datos porque estás atendiendo a la opinión pública, únicamente a la opinión pública, ¿no? Ese es un gran problema. Populismo penal, dijo Tenenbaum. ¿Cómo se puede evitar? Bueno, esto es lo que aparte que decía que es un debate que viene desde muchísimo tiempo, porque en realidad, ¿quién debería tener y quién debería presentar estos datos justamente para que no ocurran este tipo de hechos vinculados a la propaganda y al populismo penal, como mencionaba Gabriel Tenenbaum? Es un debate histórico casi en nuestro país, porque en este momento el observatorio está dentro del Ministerio del Interior y lo que se viene reclamando desde hace muchísimo tiempo es que para que estos datos tengan otro tipo de confianza y puedan arrojar otro tipo de resultados y devolverle algo a la población, más allá de modificar la opinión pública con respecto a la seguridad, debería ser creado y gestionado de manera autónoma, estar por fuera del Ministerio del Interior. Pero además lo que nos mencionaba Gabriel es que algo interesante para hacer es que esto esté dentro de espacios que no solamente analicen y midan el delito puntual, sino que puedan hacer otro tipo de investigaciones vinculadas, por ejemplo, a las víctimas. Eso tendría un impacto en la seguridad pública en términos de la reparación, pero también evaluar las políticas públicas, cómo se manejan las autoridades de la seguridad. Todas estas son estrategias que se podrían tener desde el punto de vista del manejo de los datos estadísticos para evitar esto. Y sobre cómo se comportan otros países y sobre cómo se podría comportar Uruguay en ese sentido fue que también le consultamos a Gabriel Tenenbaum. ¿Cómo se debe proceder para la producción de los datos? Es a partir de un gran acuerdo entre actores que investigan estos temas, actores de la academia y actores institucionales que están interesados en esa temática, para construir, con base en procesos metodológicos, indicadores sólidos y consolidados en el tiempo, que se presenten con cierta frecuencia, y eso no puede cambiar de ninguna manera. Son los mismos indicadores con la misma frecuencia, todos con base en un gran acuerdo. Esté quien esté en el gobierno, eso no lo puede cambiar. Se puede cambiar obviamente con una revisita de estos grandes asambleas o como queramos llamarlo, ¿no? Reunión de equipos especializados, ¿no? Parte como un proceso similar al que hizo la Fiscalía General de la Nación en la construcción de sus indicadores o como hace el Instituto Nacional de Estadística. Nunca escuchamos grandes escándalos con respecto a los datos que da el Instituto Nacional de Estadística, justamente porque se hace con base en protocolos, en investigaciones previas, con base también mirando lo que se produce en la academia, lo que se hace a nivel internacional, ¿no? Uno no puede ser rehén del momento político. Entonces, eso por un lado. Obviamente que el Ministerio del Interior va a seguir procesando datos estadísticos porque está bien que lo haga y es una institución que necesita manejar información para llevar adelante sus distintas políticas o programas, pero sí es verdad que necesitamos autonomía en la construcción de los datos y en la divulgación de esos datos. Y esa autonomía te la da finalmente salir de la órbita del Ministerio del Interior o de cualquier otro ministerio. Julieta, en los datos que presenta en esta oportunidad el Ministerio del Interior se habla de más capturas, es decir, de más personas privadas de libertad. ¿Eso lo muestran como un dato positivo? ¿Eso significa más seguridad? Eso efectivamente lo muestran como un dato positivo y así lo entiende el gobierno, así lo entiende el Ministerio del Interior. Ellos entienden que están siendo más efectivos en la captura del crimen. Sin embargo, cuando nosotros le consultamos a Gabriel Tenenbaum con respecto a eso, además, dejando de lado los impactos que tiene el aumento de la población privada de libertad en nuestro país y entender eso como una salida del problema de la seguridad, lo que nos mencionaba es que el problema de presentar este tipo de datos de captura, como ejemplos de la mejora de la seguridad, muestran que en realidad uno puede pensar que está siendo más efectiva la policía o también que hay más delito y que por eso se está capturando más personas. Cuando se habla, por ejemplo, de que se cierran más bocas o de que se hacen más incautaciones, uno puede pensar tanto una cosa como la otra. Es decir, hay un sistema que puede hacer que el delito crezca, que el microtráfico, por ejemplo, crezca y sin embargo que se capture más. Quizás lo que está mostrando es que justamente la torta es más grande y no que la policía está actuando de manera más efectiva.
¿Qué está pasando con la seguridad en los barrios concretamente? Bueno, esa fue otra de las dudas que nos llegó, porque como decíamos anteriormente, a estos datos impactan en la opinión pública, impactan en la sensación sobre seguridad, pero no necesariamente impactan en la seguridad real, en lo que se está experimentando a diario en los barrios. Y nosotros ayer nos llegó un audio que mostraba muy cerca de una olla un episodio de balas, una balacera muy cerca de una olla de Marconi. Y empezamos a intentar contactarnos con alguien que estuviera allí para que nos pudiera expresar cuáles eran sus necesidades, en términos de seguridad. Y lo que expresan es que se sienten sumamente inseguros y inseguras las personas que están llevando a cabo estas iniciativas, pero además todas las personas que están en el barrio. En esta ocasión lo que sucedió a metros nomás de una olla popular fue que una casa fue baleada y una joven madre que participaba de esa olla falleció a raíz de estos disparos. Es una madre que tiene 2 hijos pequeños, que colaboraba, como decíamos, y comía en esta olla popular, que estaban en su momento con la familia festejando en la incorporación de un nuevo hogar, y pasa este accidente. Esto tiene a todas las personas del barrio muy conmocionadas y también a las personas de la olla popular. Nosotros logramos hablar con una integrante de esta olla popular, que es quien cocina, una de las personas que cocina, y nos mencionaba cuál era su experiencia y cuál era el miedo que están sintiendo vinculado a la experiencia justamente de vivir cercano a un lugar, en realidad en un lugar donde constantemente se están escuchando balazos. Tenemos que cocinar porque, bueno, la gente necesita, ¿no? Y estamos haciendo la comida y estamos atemorizados porque la verdad estamos mirando para todos lados porque no sabemos si vienen a levantar la comida, si en el momento que estás haciendo la entrega te vienen y te tiran un tiro y matan a uno, como en este caso que mataron a esta muchacha que participaba de la olla. Entonces no tenemos seguridad, ni siquiera de cámaras, de nada, sinceramente. La familia esta, por miedo a la represalia, no radicó la denuncia, pero no hay seguridad acá. No hay seguridad y a nosotros, yo soy la representante de la olla y yo ya, aparte de que vengo ya con una violencia doméstica, yo estoy atemorizada también y hay momentos que pensás, digo, estás cocinando y no sabés. Si vienen y te tirotean la casa, si no sabes, porque ya a esta altura del partido, como está la situación en este barrio, sabemos que en todos lados está bravo, pero acá frecuentemente está casi a decir que es una gravedad, porque ya no tenés seguridad en ninguno de los horarios, porque de repente es en la noche como de repente es en el día, en la tarde, hay muchos niños, muchas madres. Entonces, esta madre muy jovencita dejó 2 niños,